Bueno, volvimos después de tanta música linda para compartir. Lo que pasa que, claro, había pasado un tiempito de que no compartíamos música, entonces dijimos, vamos con 3 canciones, pero no queda, no importa, vamos con 3 canciones al hilo. Estás escuchando Las Catalanas en FM Municipal. Hasta las 21:30 te vamos a estar acompañando y también, obviamente, nos puedes sintonizar el miércoles que viene, porque cambiamos de día. Antes estábamos los viernes, ahora estamos los miércoles de 20 a 21:30. Bien, sí, son 4 programas, claro. Sí, bien, acá la productora Rocío, eso había que aclararlo. Hace la aclaración. Claro, son 4 programas, ¿por qué? Porque cerramos el año, después las catalanas tienen... Las catalanas son muy catalanas. Entonces andan por todos lados. Entonces vamos a tener, claro, tenemos cada una sus compromisos particulares, personales, y bueno, ya se nos complica un poco en noviembre y en diciembre seguir al aire. Pero la idea era darle un cierre al año, como te contábamos al principio del programa, y por eso durante este mes vamos a estar aquí en FM Municipal. Ahora sí, llegó el momento de la entrevista. No sé, Agus, ¿cómo estamos? No, todavía no, un rato más. Un ratito más. Casi, bueno. Casi, no. Bueno, podía pasar. En 10 minutos más o menos, me parece. Ahí la productora está organizando todo. Bien, un poco de lo que estábamos escuchando recién, Sara Eve, La Noche. Este disco es el último de Sara Eve. Si no lo escuchaste, te lo recomendamos, porque la verdad que no tiene desperdicio. No. Sara Eve siempre un pasito al frente. Si no la conoces, es de aquí del sur, ella es de Trelew. Da ahora giras por todo el mundo, ¿sí? Es muy joven, es una chica que estaba estudiando en su momento Derecho en Buenos Aires, pero siempre le había gustado escribir y empezó a rapear, sí, ya un poquito más de grande, ya en ese momento estudiando en Buenos Aires. Dejó la carrera de Derecho y se metió de lleno a la música, y allí empezó a trabajar fuertemente en lo que es la música. Ella nació en Trelew, en Chubut, ¿sí? El 9 de julio de 1983. Si te gusta, Sara Eve se escribe con H y B larga, Eve, por si no lo conocías. Y el último disco es esta canción, la que estábamos escuchando recién, pertenece a su último trabajo musical. Antes de ir a la entrevista, sí, vamos a contar algo que pasó el día de hoy. No sé si escucharon algo que pasó con Guillermo Andino, con su esposa. Les voy a leer un pedacito de Feminacida que la verdad siempre le aciertan con todas las palabras. Hay un programa que se llama Metro y Medio, que se emite todos los días por una de las radios más escuchadas del país. Y en esa radio, Guillermo Andino confesó haber acordado adelantar el parto de su primera hija con el obstetra que estaba a cargo de la intervención, a escondidas de su compañera Carolina Pratt. En una entrevista comandada por Sebastián Wainreich. Sebastián Wainreich. Se me hizo el peladito que hacía humor en la tele. Y Julieta Pink era la otra periodista. Andino expuso que la finalidad de esta decisión fue hacer coincidir la fecha con el día en que el gol del Chango Cárdenas le dio la victoria a Racing, el club de fútbol del que él es hincha. Un problema importante, tipo, la verdad. Esto lo traía como afuera del Notifem para. Yo cuando lo vi pensé comentarlo. Que era joda. Dije, este es chiste. No puede ser. No puede ser. O sea, estamos tan prestando atención. Hizo adelantar el parto a escondidas del conocimiento, de la madre del niño por nacer. El médico y el padre tramando detrás de la madre. Lo loco de esto es que quedó como algo gracioso, como un chiste, como todo el mundo se rió. Eso es lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? No es gracioso. A ver, ¿qué están diciendo? Bueno, no. Como empezar a identificar, es lo que decimos siempre. Hay cosas que entran por el chiste y se naturalizan por el chiste y en realidad, no.
están errándole un poquito. Bueno, Sebastián Wenreich, esto lo puedo decir con conocimiento de causa porque cuando vivía en Buenos Aires escuchaba mucho la Radio Metro, hasta que en un momento ya era asqueroso el machismo de toda la programación. Matías Martín a la tarde, con el gordo Cabito, que era terrible, asqueroso, un machismo que aplicaban en todos sus programas. Y a la mañana estaba Andy Kuznetsov con Perros de la Calle, que... digo, como producto puede estar bueno, es atractivo para la radiofonía, pero no deja de tener ese discurso hegemónico de violencia hacia las mujeres, ¿no? De contemplando y que estas cosas parecen graciosas. Y Sebastián Wenreich es parte de esa programación de Metro, que en su momento Malena Pichot supo denunciar públicamente cuando le dieron un premio, no me acuerdo ahora si era el premio Conex o algo así, no me acuerdo. Y ella subió al escenario y en la cara les dijo, y estaba Sebastián Wenreich ahí sentadito también, y bueno, le dijo que precisamente opinaba esto, ¿no? El machismo de la radio. Bueno, y ahí quedó en evidencia con lo de Andino. Si no lo escucharon, sigan a Sol Despeinada, ¿es? Ay, sí. Sol Despeinada es el Instagram. Sí, no me acuerdo si es punto o guión bajo. Estaba tratando de buscar. Quiero que esto es textual, ¿no? Sofía, mi hija mayor, nació el 4 de noviembre. Tenía fecha para el 6, pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto. Él no entendía nada de fútbol, pero como él tenía un torneo de golf ese lunes 6, me dijo, por mí no hay problema, mejor. Además, aclaró Fantino que le confesó esta situación 8 años después de que haya nacido la hija. A la esposa, ¿no? A Carolina Pratt. Claro, exactamente. Y la mujer lo había pasado tremendamente mal, había tenido 10 horas de trabajo de parto. Guillermo Andino. Y bueno, Andino y Fantino. Bueno, tampoco es que... Perdón, no mezclé a un santo de... No, entran en la misma bolsa, tranquilamente entran en la misma bolsa. Un poco lo que dice esta chica que quería aprovechar para recomendarles el Instagram, que es Sol-Despeinada. Se lo cerraron hace unos días. ¿Sí? Bueno, siempre cierran y abren. Porque hizo una encuesta o pregunta de qué malas experiencias con relaciones sexuales habían tenido, y más que malas experiencias, las mujeres denunciaban violaciones, así que le cerraron la cuenta. Bueno, ahora se la volvieron a abrir, Sol-Despeinada en Instagram, y ahí cuenta este relato, tiene el fragmento del audio y dice al final, ¿no?, de su relato en el texto de la publicación, dice: pero resulta que no solo vivimos en un país en donde las violaciones están totalmente normalizadas y celebradas por grupos pro vida, consumándolas con la gestación y posterior parto obligado, considerado tortura incluso en niñas, sino que quienes deciden sobre el cuerpo pagan costosas consecuencias que van desde perder el útero hasta la muerte, sino que encima sucede esto: podemos parir un día que no les moleste a ellos. Agradezcan que pedimos igualdad de derechos y no venganza. Agradezcan de verdad y no lloren por esta frase. Machirulos, no les vamos a hacer a ustedes los que nos vienen haciendo a nosotras durante toda la historia de la humanidad. Así que no hace falta que pataleen tanto, dice Sol Despeinada en su Instagram. Sol, cada vez que un chabón la bardea es como... tranquilo, que no va a volver todo lo que hicieron. O sea, no demasiado que queremos igualdad y no venganza, porque si no queremos todo. Venganza, queremos lo que nos corresponde, nada más ni nada menos. Muy bien, esto era el fragmento de crítica al machirulo en el programa del día de hoy, 20:37 hasta las 21:30 te acompañamos, somos Las Catalanas. Vamos a mandarle un saludo grande a las chicas de Hola de Mujeres que están escuchando, por supuesto, el programa, también a Mariela Barrientos, que recién nos mandó un mensaje, y bueno, Edu Velázquez, también Caro Díaz, Cami Andrade. Edu está escuchando desde Buenos Aires. No sé. Y sí, porque no está acá. Así que está escuchando evidentemente desde Buenos Aires. Bien, y Guadalupe Torres también nos escribía. Nadia García. Nata. Brisa. A Brisa también le vamos a mandar un beso grande. Gracias. A Natalia Con también, que nos estaba escuchando. Daniela también, mi hermanita, también estaba escuchando, así que le mando un beso grande, que está en Las Segras.
Bueno, un montón de gente, muchas mujeres escuchando del otro lado, cómo nos gusta ese power femenino. Y la verdad que inyecta energía, como que dan ganas de seguir. Sí, totalmente. Vamos a hacer un saludo especial, una mención a una joven que obtuvo un premio, me refiero a Rosario Lagoa, que está representándonos en la disciplina de taekwondo, siendo su primera experiencia en un nacional. Lleva 4 combates, ¿sí? Logró superar por 9-8 a Corrientes y bueno, la felicitamos a Rosario Lagoa, ¿sí? Un abrazo para ella. Que nos está representando en los Juegos Nacionales Evita 2019 y es de aquí, de Puerto San Julián, de esta tierra, así que le mandamos un saludo grande y unas felicitaciones y obviamente toda la suerte en este Juego Nacional Evita. Bien. Bueno. Le mandamos un saludo grande entonces a Rosario, a todas las chicas que están escuchando y a los varones también, por supuesto, porque este no es un programa solamente para mujeres, es un programa para todos, para todas y para todos los que quieran escuchar FM Municipal. Bien. Ahora sí, tenemos el espacio de la entrevista. Llegó Romina vía telefónica al estudio, así que bienvenida Romina, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. Hola, Romina Berens. Hola. ¿Cómo andan? Yo bien, te estamos escuchando re bien. Estamos en comunicación telefónica con Romina Berens. Ella es licenciada en Comunicación Social, es parte de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Unidad Académica Río Gallegos, y realizó un doctorado, a ver, corregime, Romy, si estoy diciendo bien, con la temática de prostitución en la provincia de Santa Cruz. ¿Está bien la presentación? Así es. Perfecto. Sí, muy bien, perfecta. Bueno, Romy, gracias por estos minutitos, por este ratito. La idea hace rato, la verdad es que hace rato te queríamos entrevistar y por una cuestión u otra, no, en serio, siempre estamos como ahí, tenemos una lista de mujeres con las que nos encantaría hablar y vos estabas en esa lista. Y bueno, a raíz de esta repercusión que tuvo algunos comentarios, entrevistas y posturas que vos diste a conocer respecto a esta investigación en las redes sociales, nos parecía oportuno que en el día de hoy, en este regreso de las catalanas al aire de la radio, podamos conversar con vos un ratito y nos cuentes y le cuentes a la gente que está escuchando de qué se trató este doctorado, qué fue lo que investigaste, cuál fue tu objeto y el resultado de alguna manera. Bueno, primero comparto con ustedes la alegría de que volvieron al aire, porque son sumamente necesarios estos espacios en los medios de comunicación, así que contenta por eso. Y bueno, mi investigación es, como decías, es una tesis de doctorado, o sea, es una investigación académica. Yo entrevisté a algunas mujeres, pero también trabajé con muchas fuentes atípicas, como por ejemplo cuentos, películas, guiones de obras de teatro, prontuarios, expedientes del municipio, del archivo histórico, ordenanzas, un montón de archivos y de artículos de prensa, digamos, de principios del siglo XX y por ahí más contemporáneos, versiones taquigráficas de sesiones del Consejo Deliberante de Río Gallegos, o sea, una multiplicidad de fuentes que lo que me permitieron fue dar cuenta de cuál es el lugar que ocupa la prostitución en la cultura local y bueno, y mirar, digamos, cuáles son esos discursos que generan sentido acerca de la prostitución y cuáles son las prácticas que hubo y mirar esas disputas, ¿no? Esas contradicciones que hubo entre lo que se decía, lo que se hacía a lo largo de todo el siglo XX. Yo trabajo desde 1912, que es el año en el que se crea la primera ordenanza del Consejo Municipal que regula las casas de prostitución, y bueno, todo el siglo XX hasta el año 2012, que es el año en el que se modifica la ley de trata y se profundiza mucho más el abolicionismo.
que llega acá a la provincia en el año 2009 con toda su fuerza, ¿no? Bien, y qué tema además para elegir, ¿no? Para abordar, porque siempre se dice que la prostitución es el trabajo más antiguo de las mujeres. Y por ello también tiene como ese anclaje tan fuerte, está arraigado en la historia de todas las culturas, de todos los tiempos prácticamente. Entonces me imagino que el recorte debe ser dificultoso, ¿no? O definir esto de el tema de las fuentes oficiales, y a partir de eso crear, ¿no? O tener una idea de tu objeto de estudio, obviamente, pero las líneas de la investigación, ¿no? Y algo que a mí me llamó la atención en una entrevista que escuché que te realizaron allí en Río Gallegos, era que vos comenzaste esta investigación siendo abolicionista, ¿no? Sí. Y luego cambiaste de postura a una postura distinta. ¿Querés contarle a la gente ese proceso? ¿Y qué significa ser abolicionista y no? Claro, sí, porque, a ver, tiene que ver con los modelos, se llaman modelos de regulación de la prostitución, ¿no? Argentina, hasta el año 1936, era reglamentarista, es decir, que regulaba los prostíbulos, pero beneficiando al negociante, al proxeneta, básicamente, ¿no? Después de 1936 se crea la ley de profilaxis, se prohíben los prostíbulos y se penalizan a los proxenetas, y empieza un periodo de abolicionismo, que el sentido del abolicionismo es erradicar la prostitución. Pero las prácticas que se realizaban no eran abolicionistas, sino prohibicionistas. Es decir, se prohibía la prostitución, porque una cosa es querer erradicarla y hacer políticas para erradicarla, y otra cosa es prohibir, porque en la prohibición metés preso a los clientes, perseguís a las chicas y las metés presas, o les generás multas, ¿no? El abolicionismo no debería perseguir a las mujeres que ejercen prostitución. El prohibicionismo sí lo hace. Y bueno, y el país, digamos, fue abolicionista desde 1936, y se profundiza ese abolicionismo con la ley de trata en el 2008. Esos serían los tres modelos de regulación: el abolicionismo, el prohibicionismo y el reglamentarismo. Y hay un cuarto modelo, que es el que proponen las trabajadoras sexuales, que es el de reconocer a la prostitución como un trabajo y otorgar derechos laborales, es decir, principalmente jubilación y obra social, a las mujeres que ejercen prostitución de manera autónoma. Cuando yo arranqué la prostitución, cuando yo arranqué la investigación, que fue en el año 2009, muy atrapada por la discusión que se estaba dando a nivel local, donde se cerraron las casitas, y había un debate muy efervescente en esa época, y yo pertenecía a una organización, a un colectivo de mujeres que éramos abolicionistas, pensábamos que la prostitución era una actividad de violencia hacia las mujeres, y que asociábamos, ¿no? Como y hacíamos un hilo muy finito entre la prostitución y la trata de personas. Cuando yo empiezo a leer del tema, empiezo a interiorizarme, porque me presenté a una beca de CONICET en el año 2012, y bueno, me acerqué a lecturas que tenían que ver con investigaciones que se habían hecho del tema, como que empiezo a cuestionarme un poco esto del abolicionismo, porque entendí que la cosa venía más compleja, ¿no? No era tan sencillo decir es una violencia hacia las mujeres y ya está. La prostitución es una violación mediada por el dinero, ¿no? Repetía cosas que en las prácticas no estaba viendo eso, ¿no? Entonces, cuando entrevisto, digamos, cuando charlo con las trabajadoras sexuales, que empieza a ocurrir esto en el año 2014 más o menos, y lo que veo es que para ellas era un trabajo, o sea, que ellas hablaban bien de sus clientes, que muchas tenían la opción de manejar sus horarios,
de estar con clientes con los que medianamente elegían, ponían límites, ¿no? O sea, ellas establecían las condiciones en las que iban a dar ese servicio sexual. Empiezo a ver esto que son en realidad rasgos de autonomía, ¿no? De poder decidir sobre ese trabajo. Bueno, entiendo que la prostitución es más compleja que solo hablar de trata de personas y sobre todo acá en Río Gallegos, por ahí, si comparo con AMAR, que es la Asociación de Meretrices de Argentina, son mujeres organizadas, por ahí tienen otro discurso, al estar organizadas están más empoderadas, y por ahí no es la realidad de Río Gallegos o de Santa Cruz. Como no hay organización sindical, muchas mujeres caen en redes de explotación, con cafillos, y por ahí esa autonomía la pierden un poco. Pero no deja de haber mujeres que trabajan en departamentos privados, que se manejan por su propia cuenta. Entonces lo que entendí fue que la prostitución tiene diversas experiencias, que hay mujeres que se relacionan con la prostitución de manera distinta, y que para muchas, si bien no van a decir es mi trabajo, cuando vos reconoces que es un ingreso económico, con el que pagan la niñera, con el que se bancan la casa, con el que cambiaron el auto, o con el que pagan sus estudios, digamos, le dan de comer a sus pibes. A ver, esos son todos indicadores de que se trata de una actividad laboral. Entonces, claro, no. Y además, Romy, me pasa, dos cosas fundamentales me pasan por la cabeza. Una es, ¿quién de todos nosotros podemos decir que elegimos y estamos recontra felices con nuestro laburo? Porque hay cosas que te gustan y cosas que no. Claro, exactamente, como todo trabajo, digamos, de alguna manera. Y después tiene que ver esto de la sexualidad consentida y no, digamos, la diferencia entre una red de trata, ¿sí? Donde obviamente hay violencia de por medio, donde esas mujeres no ven un mango, al contrario, se ven privadas de su libertad, de su documentación, engañadas, son violadas, son menores. Sí, las drogan, digamos, todo eso lo que seguramente quienes están escuchando alguna vez vieron en alguna película, o sabían, o participaron alguna vez. Un varón que está escuchando fue en prostíbulo y quizás la situación era esa, pero también existe otro panorama. O sea, lo que tratamos de acá en Las Catalanas de hacer es empezar a ver que el mundo no es solamente nuestro ombligo y en el que nosotras entendemos que es así. Bueno, no, yo no elegiría la prostitución, tengo otros privilegios, tuve otras posibilidades, pero ¿quién soy yo para juzgar, ¿sí? A una mujer que, como vos relatabas recién, digo, con eso le lleva el pan a la mesa a su familia, a sus hijos. Claro, y el argumento que por ahí muchas abolicionistas como para negociar un poco te dicen, bueno, pero ¿por qué no se dedican a hacer proyectos para que las mujeres tengan otra alternativa, tengan otros trabajos dignos, ¿no? Porque hablan mucho de la cuestión de la dignidad, y el punto es que muchas veces a esas mujeres se les ha ofrecido otros trabajos dignos, entre comillas, y han vuelto a la prostitución, porque seamos realistas, ¿quién va a querer elegir entre un trabajo que estás entre las 9 y las 20 en un comercio atendiendo gente, o en un call center atendiendo gente por 2 mangos con 50, cuando con la prostitución manejas tus propios horarios, sos tu propia jefa, rinde mucho más el tiempo en plata, por dinero? Digamos, ¿dónde está la dignidad ahí? ¿Cuál es la pérdida de dignidad? Claro. ¿Quién va a elegir entre si alguien viene con esa actividad y ya lo sostiene y se maneja y no sé qué, y le ofrecen esa alternativa, ahí ofreceme otra cosa, ¿no? Como esto es lo que les pasa muchas veces a las mujeres, ¿no? No, y es fácil, claro, es siempre fácil hablar desde el privilegio, como que yo me ponga en puritana y diga, ay no, pero ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a promover? ¿Qué están diciendo? Mirá lo que están diciendo en la radio, están promoviendo la prostitución. Sí, y en listo. realidad... Mañana
Tapa. No, lo que estamos tratando de, primero es corrernos de esto, vuelvo a lo mismo, corrernos de nuestra realidad, nuestro eje no es la única forma, no es la única realidad, empezar a escuchar a esas mujeres, me parece que eso es lo fundamental, y quizás no tener sí o sí una postura tomada, por lo menos abramos la puerta es muy difícil tomar una postura. Al conocimiento y a la información, tal cual, Luisi. Busquemos información, escuchemos testimonios de mujeres que trabajan de esa manera. Obviamente que si vos escuchás el testimonio de una mujer que fue víctima de una red de trata, y claro. Y no, lo que sí vale que me no vamos a estar de parece como importante remarcar es que en algo estamos de acuerdo todas, que en contra de la trata estamos, claro, digamos. total, Ahí no, claro. no hay no se negocia nada, no, ahí estamos todas del mismo lado. El tema es abrir los ojos y ver que hay otras realidades que no es como la nuestra y empezar a escuchar. Claro. Y el problema es que el discurso de la trata está tan arraigado y es un discurso que obviamente es tan sensible, te interpela tanto, sí. Vos ¿qué ves? Las películas, viste las chicas encadenadas, golpeadas y una víctima que llora. O sea, son discursos tan sensibles, obviamente, ¿no? Pero contra eso, ¿quién puede decir algo? Lo que sucede ahí es que se obtura, hay un discurso tan encriptado que se obtura la posibilidad de pensar que no todo es trata. Claro. Hay mucha dificultad de las mujeres, por eso están tan invisibles, por eso están tan ocultas. Vos ¿no? sabés que porque cuesta defender la prostitución como trabajo frente a ese otro discurso. Cuando vivía en La Plata, vivía en uno de las casas, en los departamentos en el que viví, eran tipo PH, ¿viste? Pasillo al fondo y eran tipo dúplex, 2 departamentos abajo y 2 arriba. Yo vivía en el final del edificio, en el departamentito de arriba. Y tenía una vecina enfrente, en el mismo edificio con el otro departamento de enfrente, que ejercía la prostitución en su departamento. Y nada, obviamente en la cotidianidad me di cuenta de que ese era su trabajo, digamos. Y la tipa la pasaba bomba, o sea, ella anda a saber cómo gestionar, obviamente, no digo que no corría un riesgo, una mujer siempre corre riesgo cuando está en un ámbito así con un varón, porque el varón siempre va a tener más fuerza que nosotras, porque, bueno, puede ser una situación que se preste. Sí, pero yo te agrego algo. Una mujer corre riesgos simplemente por estar en una pareja, por tener una pareja. Sí, totalmente, sí. Más allá de la prostitución y el consentimiento, siempre corremos peligro. No, ni hablar. Pero a lo que voy es que esta vecina mía, que fue mi vecina durante 4 años, en esos 4 años, ella, la verdad que parecía estar bien, digamos, con una vida tranquila, ¿me entendés? Y estaba organizada con otras mujeres. Yo digamos, nunca indagué no en saber sobre su vida personal, pero sí la cotidianidad de vivir ahí enfrente de mi departamento me hizo conocer un poco eso, y por eso creo, y ahí empecé también un poco a cambiar, porque yo igual, como vos, Romina, al principio tenía como esta postura abolicionista, pero al 100, al mango, ¿viste? No, siempre la mujer ahí está sometida, siempre va a haber violencia, etcétera, etcétera. Y creo que esta vecina a mí me dio como la posibilidad de pensar en que no en todos los casos es así. Sí, y también hay que reconocer que hay que las mujeres trans, por ahí les pasa otra situación a las travestis, ¿no? Que muchas son empujadas a la prostitución realmente, viste, por algo se está peleando por la ley de integral trans, por el cupo laboral, porque realmente hay una situación de mayor vulnerabilidad por tratarse de una disidencia, ¿verdad? Entonces ahí es otra situación la del colectivo trans. Lo digo porque estamos hablando de la prostitución, pero estamos hablando de mujeres que ofrecen servicios a varones. Cuando pensamos en otra modalidad, como por ejemplo las trans, es otra la realidad y hay que analizarlo, digamos, también en ese contexto, con esas historias de vida, ¿no? Lo aclaro porque no es, así como digo, no es lo mismo la prostitución que la trata, bueno, la prostitución para las trans tampoco es lo mismo. Me parece que en su caso deja de ser una opción y es casi como lo único que... Sí, ni hablar. A lo único que pueden acceder, que es terrible, no poder elegir, digamos, qué hacer.
Romina, nosotras nos llamamos las catalanas, en alguna manera reivindicando ese hecho histórico de hace muchísimo tiempo en el cual transcurrió aquí en Puerto San Julián en el cabaret La Catalana, así se llamaba, y en honor a esto, de alguna manera, el nombre aquí de nuestro programa de radio. Nos gustaría, para cerrar la entrevista, que nos puedas hacer una reflexión sobre aquel momento histórico. Bueno, las catalanas, que son ustedes, reivindicando a esas putas de San Julián, como hablaba ayer en la obra de teatro, ¿no? Este capítulo, que son 3 páginas cortas, en donde él habla de la victoria, la inesperada derrota de los vencedores, ¿no? Estos soldados que habían vencido, que habían fusilado a tantos huelguistas de la Patagonia, ¿no? De esta historia de la Patagonia rebelde que ya la conocemos. Habían ido a festejar al prostíbulo del pueblo para descansar, para relajarse. Y llegaron al prostíbulo y las cinco trabajadoras sexuales, las 5 pupilas de la Catalana, decidieron no atender a esos soldados porque eran asesinos de sus conciudadanos, ¿no? Y los echaron a escobazos, los echaron a los gritos, y bueno, y esto hizo que las mujeres la pasaran bastante mal. Algo cuenta Bayer de los vejámenes que tuvieron que sufrir por parte de la policía, y que de hecho algunas tuvieron que irse del pueblo. Y bueno, y lo que me queda por pensar es que cuando dicen que la prostitución no es un trabajo porque no es un trabajo digno, nada, estas mujeres fueron las más dignas, las únicas que hablaron en un contexto de mucho silencio, donde había pasado algo terrible en esas estancias, ¿no? Y fueron las más dignas del pueblo, claramente. Bueno, gracias Romina. Gracias por comunicarte con nosotras. Gracias por este tiempo y por compartir, y queremos saber si va a estar la publicación prontamente de tu trabajo de doctorado, de esta investigación que nos narrabas recién. Mira, hay algunos artículos sueltos que están publicados en academia.edu y la tesis doctoral va a estar publicada, pero todavía falta un poquito para que eso pase. Pero bueno, nada, las saludo también, las abrazo fuerte. Me encanta que exista la ola de mujeres. Es un espacio que es sumamente importante, que yo sé lo que cuesta sostener un espacio de militancia. Nosotros acá también estamos armando uno que se llama Araucarias, ya les cuento. Ay, qué bueno, felicitaciones. Y bueno, sí. Algunas vamos a ir al Encuentro Nacional de Mujeres, capaz que nos vemos allá, y bueno, a la vuelta comentaremos. Bueno, totalmente, sí, por favor, dale, contanos ahí. Y bueno, obviamente queda abierta la invitación para hacer alguna actividad ya de cara al año que viene, porque viste que ya estamos palpitando el cierre del 2019, entonces para el año que viene estaría bueno hacer algo, Romina, acá en Puerto San Julián, con quizás la presentación de tu tesis, o bueno, compartir alguna de las publicaciones que ya están circulando en internet, y esta experiencia tuya que es hiper interesante de hacerle llegar a la comunidad. Por supuesto, si me invitan, encantada voy. Bueno, gracias Romy, que tengas un abrazo grande. Que la pases súper en el encuentro. Sí. Gracias. Chao. Bien, estamos entonces en comunicación telefónica con Romina Berens. Ella es licenciada en Comunicación Social, es parte de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Unidad Académica Río Gallegos, y nos estuvo contando sobre su trabajo doctoral en respecto a la prostitución en la provincia de Santa Cruz.